nuestro curso de Plan Lector. Para hoy hemos traído una lectura muy interesante, pero antes vamos a recordar que nosotros en cada una de las lecturas tenemos personajes. Hemos establecido que tenemos dos clases de personajes, los personajes principales y los personajes secundarios. La semana anterior hemos trabajado los personajes principales, que son quienes los más importantes de una historia. Hoy día vamos a reconocer los personajes secundarios. ¿De dónde? De una historia leída, de una especie narrativa. Puede ser cuento, puede ser leyenda, puede ser cualquier tipo de historia. Cuando hablamos de los personajes secundarios, hablamos de aquellos personajes que no son tan importantes en la historia, que van y vienen y la historia puede continuar. Los personajes secundarios en una historia, tú los puedes eliminar y no varía el contenido de la historia. Veamos algunos ejemplos. ¿Recuerdas la semana pasada? Te conté la historia, el cuento del patito feo, donde el patito feo era el personaje principal. Pero cuando te contaba la historia, no solamente me referí al patito feo, también habían otros personajes a su alrededor, como por ejemplo sus hermanos, que eran patitos de color amarillo muy bellos. La mamá del patito feo que recogió el huevo por equivocación y lo aceptó como hijo. Y los demás animalitos que habían en la pradera que se burlaban del patito feo. La mamá, los patitos amarillos, los demás animales que se burlaban del patito feo, todos ellos forman parte de los personajes secundarios. Entonces, en una historia podemos encontrar varios personajes secundarios. Interesante, ¿verdad? ¿Recuerdas la historia de Blancanieves que te la conté la semana pasada? Pues también en este cuentito tenemos personajes secundarios. Debes tú recordar que dijimos que Blancanieves era la persona que representaba al personaje más importante. Es el personaje principal. Pero, ¿qué personajes están alrededor de ella? Los 7 enanitos, la bruja malvada, el padre que murió, los campesinos del bosque, todos ellos forman personajes secundarios. Cuando uno habla de los personajes secundarios, uno habla entonces de todos los personajes que están alrededor del personaje principal. ¿Alguna preguntita, Yasmín? Yasmín, dígame. Me he dado cuenta que en esta página que vamos a hacer nosotros, me he dado cuenta que hay otras páginas que no hemos resuelto. Me he dado cuenta. Bien, Yasmín, muchas gracias por tu información. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los personajes secundarios, estamos hablando de todas las personas o elementos o animales que están alrededor del personaje principal. Si te preguntan, por ejemplo, veamos a nuestra amiga Luciana, le preguntamos, ¿quiénes son los personajes secundarios? ¿Qué nos va a referir Luciana? ¿Quiénes serán los personajes secundarios, Luciana? Lucianita, ¿quiénes son los personajes secundarios? No está Luciana, no está Los personajes secundarios, Miss. Sí. ¿A quiénes llamamos personajes secundarios? ¿A quiénes llamamos personajes secundarios?
Los relevantes o determinantes en ella. Son, a ver, Lucianita, ordenamos nuestras ideas. Son las personas, animales, objetos que están alrededor del personaje principal y pueden ser varios. En una historia nosotros podemos eliminar el personaje secundario y la historia continúa. Pero en cambio, si eliminamos al personaje principal, la historia termina o de repente se convierte en otra historia. Pongamos el ejemplo del patito feo. Si, por ejemplo, en vez de ponerle yo los hermanos que eran patitos de color amarillo, yo puedo decir, yo no quiero patitos amarillos. Entonces yo quiero decir que el patito feo tenía hermanitos, patitos de color blanco. Eliminé los animales amarillos y les puse blanco. Los reemplacé. Entonces la historia continúa porque sigue siendo la historia del patito feo. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de los personajes, hablamos de las personas, pueden ser animales, pueden ser también objetos que hablan, animados, ¿sí? Que participan dentro de una narración, de un cuento, de una leyenda, ¿sí? Y que actúan. Veamos lo siguiente. ¿Hay alguna preguntita hasta aquí? Si no hay pregunta que hacer, veamos lo siguiente. El águila y las aves. Cuando nosotros hablamos del águila y las aves, estamos hablando de animales. Hoy día nosotros vamos a empezar a leer ya no narraciones grandes, sino narraciones pequeñas. En el primer bimestre hemos leído cuentos. En este segundo bimestre vamos a empezar a leer fábulas. Cuando leemos las fábulas, siempre vamos a encontrar ¿qué cosa? Una recomendación. Vamos a encontrar una idea importante en cada una de ellas, a la cual nosotros le damos el nombre de moralejas. Y esta moraleja es una enseñanza para cada uno de nosotros. Generalmente las fábulas tratan sobre historia de animales, pero también hay de personas. Recordemos que hay muchos tipos de fábulas escritas por Esopo, hay otras fábulas escritas por diferentes autores, pero las fábulas de Esopo son las que las leemos más. ¿Saben por qué? Porque son las que se entienden y tienen un lenguaje más claro para poder entenderlas. Hoy iniciamos la lectura de nuestras fábulas. Y la primera fábula que vamos a leer es El águila y las aves. En esta fábula llamada El águila y las aves, nosotros vamos a determinar cuáles son los personajes principales y cuáles son los secundarios. Imagínate si te dicen, vamos a leer sobre el águila y las aves. ¿De qué piensas que se tratará la lectura, la fábula? Jaulis. ¿Sobre quién tratará esta fábula? Jaulis. Un águila y las aves. Sobre un águila y sobre las aves. En esta oportunidad, ya hemos dicho, Jaulis está haciendo una hipótesis. Quiere decir que las hipótesis las tenemos que comprobar, las tenemos que corroborar a través de la historia. Veamos qué nos indica nuestro amigo Matos. Si yo te digo, Matos, vamos a leer El águila y las aves. ¿Qué piensas? ¿De qué se tratará la historia, Matos? ¿De qué piensas tú que se tratará la historia? El águila y las aves. Muy bien, muchas gracias.
Ambos compañeros nos han dicho y nos han referido que el águila y las aves se van a referir sobre un águila y las aves. O sea, emitiendo que su juicio en relación al título que estamos leyendo. Veamos de qué se trata la historia. Esta historia hemos dicho que es una fábula. Una fábula viene a ser una narración breve, pequeña, que tiene al final una moraleja. Y empieza de esta manera. El águila y las aves. Un día, el águila, reina de las aves, ofreció un banquete a todos los animales de pluma. El halcón, que tenía a cargo de mayordomo, se presentó a ella y le preguntó a cuál de los comensales prefería sentar a su diestra. Diestra significa a su derecha. El águila, después de pensarlo por un instante, contestó a esta pregunta respondiendo: ¡a la paloma! El papagayo y el pavo real, disgustados con tanta inesperada respuesta, inquirieron: ¿pero por qué, señora? Siendo nosotras tan hermosas, hemos sido propuestos a la paloma, un ave tan vulgar. Porque yo amo más la modestia que la belleza. Vosotros sois verdaderamente bellos y apuestos, pero que lejos estáis de ser tan modestos como la cándida paloma. Moraleja: el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Qué interesante la lectura, ¿verdad? Profe, no se suavizalo. Humillado, dice, el que es modesto triunfará, y el que mi amor, mi reina, se humillará. Ajá, muy bien. Se humillará, pero ahí tiene otra Reinita, cosa. Reinita, estamos leyendo lo que está aquí en la pantalla. ¿Estamos? Bien, ahora voy a invitar a mi amigo Tiago a leer lo que está en la pantalla, el águila y las aves. Te escucho, amiguito Tiago Aburto. Empezamos. Deben de recordar que a la hora de leer debemos de respetar las comas y los puntos. Punto aparte, punto seguido y el punto final. Cuando encontremos un punto, vamos a hacer una pausa de 3 y cuando encontremos una coma, hacemos una pausa de 2. Si encontramos signos de interrogación, preguntamos. Y si encontramos signos de admiración, nos sorprendemos. ¿Ok? Empezamos entonces la lectura de hoy. Aburto. Lee lo que está en la pantalla. Un día el águila, reina de las aves, ofreció un banquete a todos los animales de pluma. El halcón, que tenía cargo de mayordomo, se presentó a ella y le preguntó a cuál de los comensales prefería sentar a su diestra. Gracias. Muy bonita tu lectura, amigo Tiaguito. Muy bonito. Cada día estás leyendo mucho mejor. Entonces, ¿qué significa hasta aquí, hasta primer y segundo párrafo? ¿Qué significa? Que el águila había hecho una reunión de todas las aves que habían pues en el bosque. Entonces, ¿quién era el principal? Era el águila. Aquí, como personaje principal, podemos apreciar que es el águila.
El águila, además, era el que tenía el poder, el excelente. Y entonces, él hace un banquete, quiere decir una comida. Un banquete es una comida e invita a todos. Pero los otros le dicen, ¿quién se va a sentar a tu diestra? Diestra significa ¿quién se sienta a tu derecha? Entonces, los más presumidos, ¿quiénes eran? El papagayo, el pavo real. Dijeron, nosotros somos los más hermosos. Pero el águila no los escogió a ellos. Veamos a quién escogió. Sigue la lectura, Abby. El águila. Miss, Lee lo que está en la pantalla. el águila, después de pensarlo por un instante, contestó a esta pregunta, respondiendo a la paloma. Ajá, muy bien. Ajá, gracias, Adi. Hasta allí pensamos y analizamos. ¿A quién escogió el águila? A la paloma. La paloma que es tan tierna, ¿no? Tan dócil, tan bonachona que es la palomita, la escogió a ella para que se siente al lado derecho del mandamás. ¿Quién es el mandamás? El águila, ¿no? Sigue la lectura, Arelis. El papagayo. Arelis, sigue la lectura, el papagayo. El papagayo y el pavo real disgustados con tan inesperada respuesta. Inquirieron. Ahí hay dos puntos. Mira cómo debes de leer, mi reina. Escucha, el papagayo y el pavo real, disgustados con tan inesperada respuesta, inquirieron. A ver, ahora tú. El papagayo. El papagayo y el pavo real. Muy bien. Disgustados con tan inesperada respuesta, inquirieron. Ahí te paras, porque hay dos puntos. Muchas gracias, Arelis. Muchas gracias, Arelis. Continúa la lectura. José. ¿Por qué? Preguntando. ¿Por qué, señora? Siendo nosotros tan hermosos, hemos sido propuestos a la paloma, un ave tan vulgar. Ajá, muchas gracias, Josécito. Hasta ahí vamos analizando. El águila había preferido a la paloma y le había dicho, la paloma se sentará a mi derecha. Pero el papagayo y el pavo real quedaron, ¿qué? ¿A gustos? No, quedaron disgustados, quedaron enojados. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban los mejores, los más bonitos y los más hermosos. Entonces, ellos dijeron, ¿por qué no nos escoges a nosotros? Si la paloma es un ave vulgar. Vulgar significa que es simple, que es cotidiano, que no tiene muchas bondades, que no es tan hermosa. Sigue la lectura. Ahora voy a invitar a mi amiga Yasmín a leer. ¿Por qué? Yasmín, sigue la lectura de la pantalla, por favor. ¿Por qué yo amo? Yasmín. ¿Por qué yo amo más la modestia que la belleza?
vosotros sois verdaderamente bellos. Y apuestos, pero que lejos estáis de ser tan modestos como la candida paloma. Muchas gracias, alumna. Entonces, leyendo el último párrafo, nos damos cuenta de que, pues, el papagayo y el pavo real quedaron sumamente enojados y le preguntaron por qué había escogido al águila, por qué el águila escogió a la paloma. ¿Y cuál fue la respuesta del águila? Que prefirió antes que la belleza. Él había preferido, ¿qué cosa? La modesta, ¿no? A la modesta paloma, porque era cándida y muy modesta. Mira, qué interesante. Además que el papagayo y el pavo real eran muy soberbios, ¿verdad? Eran muy peculiares, muy bonitos, nadie puede decir lo contrario, pero eran muy soberbios, muy destallosos, en otras palabras. En cambio, la palabra no era así. Era buena, es amistosa y todo lo demás. Veamos, ahora invitemos a nuestro amigo Jacob a leer. Empezamos la lectura. Empieza la lectura, Jacob. Un día el águila. Un día el águila reinaba de las aves. Ofreció una banqueta a todos. Una no, dice, ofreció un banquete. Lee lo que está aquí en la pantalla, amigo. Ofreció un banquete a todos los animales de pluma. Muy bien, continúa. El halcón, que tenía cargo de mayordomo, se presentó a ella y le preguntó que a cuál de los comensales prefería sentarse a su diestra. Alto, muy bien. No es sentarse, sino sentar a su diestra. Muy bien, Jacob. Ahora continúa Giancarlos, el águila. Giancarlos, el águila. ¿No está Mi audio no prendía. Ya. El águila, después de pensarlo por un instante, contestó a esta pregunta. Respondió: a la paloma. Muy bien, el papagayo. El papagayo y el pavo real disgustaron con tan inesperada respuesta. Infirieron por qué la señora, siendo nosotros tan hermosos, hemos sido opuestos a la paloma, un ave tan vulgar. Alto, un ave tan vulgar. Alto, muchas gracias, Carlos. Sigue Santiago. ¿Por qué? Sigue Santiago. ¿Por qué yo amo más la modestia? ¡Qué belleza! ¿Vosotros sois verdaderamente bellos y apuestos? Pero qué lejos estáis de ser tan modestos como la candidad. Ajá, gracias, amigo. Dice cándida, la mayor fuerza de voz va en la tilde, donde está la tilde, ¿ya? La cándida paloma. Preguntemos ahora a nuestro amigo, a ver, por acá tenemos León.
¿Quién es el personaje principal en esta lectura pequeña? ¿Quién es el personaje principal, Leoncito? León. La águila. El águila. Muchas gracias. Ahora preguntemos a nuestra amiga Victoria. ¿Quiénes son los personajes secundarios, Victoria? Victoria. Si no está Victoria, Fabián Donaire. ¿Quiénes son los personajes secundarios en esta lectura? Las aves. ¿Qué aves? ¿Qué aves? Mira, acá tenemos, ¿qué aves? El halcón, el halcón. Muy bien, ¿qué más? El águila, el halcón. La paloma. Y el pavo real. El pavo La real. paloma. La Muy paloma. bien, excelente. Menos el águila. El águila no es personaje secundario porque él es el principal. Ya lo dijo nuestro amigo León. De él se trata la lectura. El personaje principal es el más importante en la lectura. ¿Ok? Entonces, como personajes secundarios tenemos a la paloma, el papagayo, el pavo real, el halcón, luego, y todas las aves que habían acudido al banquete. ¿Ya? ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es la enseñanza. Aquí tenemos una moraleja con palabras sofisticadas, quiere decir con palabras más elegantes. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. ¿Qué significa? Que aquel que es vanidoso nunca encontrará el cariño de los demás. En cambio, aquel que es honesto, sencillo, sensible, siempre va a ser, ¿qué cosa? Pedido por otros. Siempre se va a ganar la estimación de otras personas. En la vida diaria también lo hacemos. Siempre estamos con esa actitud. ¿Qué pasa con los niñitos que son pedantes? Dicen, no, yo soy el mejor, yo te gano. Nadie lo quiere. Dice, no, yo no quiero estar con él. ¿Por qué? Porque él siempre dice que me va a ganar, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que son sencillas? Entonces dice, ven amiguito, ven, vamos a jugar. Entonces yo me voy con él, mejor, porque él nunca me lastima verbalmente, ¿no? Y entonces queremos estar con las personas que nos animan a ser mejores, no aquellas que me dicen que soy torpe o de repente cualquier otro calificativo que me haga sentir mal. ¿Ya? Bien, entonces esas enseñanzas nosotros vamos rescatando para ser mejores en la vida y no actuar pues como el papagayo y el pavo real. Entonces, si tú vas a ser muy pedante, te pueden decir, oye, no seas como el pavo real o como el papagayo. Muy bonita lectura. Veamos ahora lo siguiente. Si es que no hay alguien que quiera hacer alguna pregunta antes. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Todo comprendido? Sí, porque nos vamos a resolver las actividades del libro de hoy. Pero antes, recuerda,